Sumario 41. Lo que hemos visto y lo que veremos. Un sofocante fin de semana saludó el domingo a los 22 participantes del quinto slalom Ciudad de Borja, que se dieron cita en la prueba organizada por el Club Survival Aragón y el Automóvil Club Zaragoza. Única prueba que se pudo celebrar después de la conocida suspensión del 12º Rally Sprint de Borja, previsto para el día anterior. Lo tenéis en el reportaje, fotos y trazadas en su pestaña de la carrera. Ecuador del campeonato de slalom, David Tesán, Luis López y Laura Aparicio provisionalmente. Lo tenéis en campeonatos. La entrevista viajó a Zaragoza a conocer un poco más del equipo de rallies de Ismael Pina y Carlos Serrano y su reconocible Manta GTE. Hablamos con ellos dos y escuchamos el ronronear del Manta. Pedimos disculpas a Alberto Martínez, ya que su videoentrevista ha estado confundida con la del ostense Coque García y no ha sido visible en la web hasta hoy. Ya la tenéis en la sección de entrevistas. En tierras riojanas estuvo nuestro Juan Carlos Martín haciendo un tercer scratch en el tramo de tierra Ciudad de Alfaro, haciendo manos de paso para asaltar el podium en el próximo tramo de tierra de Daroca. Para este finde, una interesante quedada de karting en el circuito de Motorland, con 100 equipos. ¿Quién ha dicho que no hay karting en Aragón? Claro que hay, pero sin las ataduras, algunas incomprensibles, de las federaciones y con unas normas puestas por los propios pilotos. Algo tenemos que hacer si queremos que el karting vuelva a ser lo que fue en nuestra región. En fin, no hay más chapa. Bueno, lo bueno si breve, dos veces bueno. Nos vemos en Motorland el domingo o por aquí el jueves. Un abrazo.